Lectores de Portafolio, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos con el profesor Juan Ricardo Morales, docente de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, que nos va a hablar de un tema muy actualizado hoy en estos momentos y es el trabajo remoto. Profesor Morales, con un saludo para usted. ¿Qué, ¿Cómo se debe trabajar con un equipo a remoto? Pedro, muy buenas. Espero que estés bien. Gracias por la invitación para compartir algunas apreciaciones sobre esta realidad, como mencionas, en el sentido de algo que está presente en la realidad de todas las personas en el mundo entero. Y es un poco la necesidad de verse abocado a trabajar de manera remota, no en la presencialidad. Eso está representando un reto para las organizaciones, para las personas. Sin duda está implicando el que todos nosotros nos acomodemos a una serie de instrumentos, de tecnologías, de herramientas, con las cuales algunas personas están familiarizadas, pero otros no. Eh, pero sin duda, desde la perspectiva que hemos ido construyendo en las aproximaciones que desarrollamos permanentemente en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, el mayor reto, el mayor desafío toca con lo humano. Parece hacerse cierto aquello que en principio dijo Schwartz, el presidente del Foro Económico Mundial, incluso en el libro publicado precisamente por Portafolio sobre la Cuarta Revolución Industrial, eh, mencionando que lo que iba a exigir la Cuarta Revolución Industrial no era tanto un cambio de cómo hacer las cosas, sino que lo que nosotros somos, cómo representamos nosotros nuestra realidad como personas. Y esto nos está imponiendo unas dinámicas, por ejemplo, de lograr en un momento intempestivo pasar a confiar en la gente. Aquella condición en la que las personas estaban siempre pendientes de quienes estaban trabajando, hoy se convirtió en prácticamente un imposible. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de construir equipos se hace más retadora. Yo no diría que imposible, yo no diría que más difícil, pero sí más retadora, en la perspectiva incluso de tener que comprender que la relación que se da entre los individuos exige precisamente una condición de desarrollo de confianza y de interrelación de calidad que no siempre estábamos acostumbrados. Eso está imponiendo incluso, y esto lo hemos podido evidenciar en la universidad, y incluso yo lo puedo decir como docente, porque para nosotros también fue un reto, pasar del aula de clase, de estar en un salón donde uno tenía la presencialidad y podía, por decirlo de alguna manera, acercarse a los estudiantes, compartir un café, a estas condiciones en las que estamos hoy, pues por supuesto las condiciones son muy diferentes. Mas, sin embargo, incluso yo he encontrado oportunidades en la virtualidad que no existían en el mundo de la presencialidad. Y creo que las organizaciones se están viendo impelidas, se están viendo llevadas, llamadas a asumir esas perspectivas de reto. Y en esa dimensión hay necesidad de aprovechar, y es un poco las primeras sugerencias que yo por lo menos siempre le hago a las personas con las que interactúo en este momento de manera remota en las empresas, es involucren la tecnología también en la cercanía, porque es posible. Uno pareciera que la tecnología como que lo aleja a uno, más sin embargo, lo que he podido evidenciar es que también pueden ser utilizados los instrumentos tecnológicos para integrarse, para aprovechar la posibilidad de estar trabajando simultáneamente sobre el mismo documento, como dan todas estas tecnologías y posibilidades que se tienen alrededor de esto. Y en ese sentido creo que el tema central, como anoto, es ese desafío humano que está detrás de la tecnología. Pareciese que se estuviera ratificando aquello de que en últimas las tecnologías cambian, las personas las apropian, pero el gran reto resulta siendo cómo garantizar que nosotros seamos capaces de mantener unos niveles de interrelacionamiento con los demás de tal calidad que el trabajo no se perjudique. Y lo que me han comentado las personas de presidencias de empresa, etcétera, es que están tomando el ritmo, que han logrado ir avanzando en eso, y eso va a cambiar las cosas de manera definitiva. Tal vez una de las cosas que ha mencionado Alejandro Gaviria en varias oportunidades es el que pensar de que esto es un tema de un break que tenemos y que vamos a regresar al pasado no es posible. Realmente la realidad llegó para transformarse y eso nos va a obligar a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. En educación ejecutiva, nosotros tenemos claro que el regreso a una plena presencialidad seguramente no es inmediato. Incluso si llegásemos a regresar, siempre van a quedar manifestaciones virtuales por razones evidentes. Por ejemplo, en proceso de formación de una empresa en Colombia, pues el hecho de tener la presencialidad implicaba el viaje, el traslado, la instalación, los hospedajes. Ahora la virtualidad nos ha mostrado opciones absolutamente extraordinarias. Ya. ¿Cuáles son esos problemas que más se han manifestado ya, digamos, que duramos 6 meses
de cuarentenas, confinamientos, desde que, mejor dicho, apareció la pandemia en Colombia. ¿Cuáles son esos problemas que más se han evidenciado en el trabajo remoto, profesor, para manejar esos equipos? En el trabajo remoto, yo diría que desde la perspectiva técnica los trabajos han sido menores. Insisto un poco en el tema de las dinámicas de relacionamiento, en particular por algo que es muy curioso, pero yo no dejo de asombrarme de ello, y eso me lo manifiestan muchas personas con las que interactúo de manera remota. Esto que podría haber representado como que, bueno, un respiro, porque ya no tenemos que ir a la oficina, no tenemos que desplazarnos, no perdemos esos tiempos que teníamos en cierta forma muertos desde el punto de vista de la funcionalidad nuestra en las avenidas y calles de Bogotá o de las ciudades donde estemos, uno dijera, va a tener un poquito más de búsqueda. Pues no, no ha sido así. La realidad es que las personas trabajan incluso más intensamente que lo que en determinado momento se tiene alrededor de trabajar todos los tiempos, todos los momentos asociados a esto, y eso está recargando las agendas de las personas de una manera eh, sorprendente. Las personas salen de una reunión y ya no tienen ni siquiera la posibilidad de decir, no, voy a ir a tomarme un café, voy a tomar 5 minutos. No, sale de una reunión e ingresa a otra. Y eso está imponiendo la necesidad de ser cada vez más organizados. La invitación es lograr concretar esa perspectiva de que las reuniones tengan una funcionalidad específica y concreta. Creo que es necesario pasar, hay un video de Steve Jobs que se llama Lecciones de Liderazgo, en el que él en 2 minutos y medio comparte una experiencia de cómo se trabaja en Apple, y él tiene una aseveración que resulta un tanto crítica, y es que dice, ¿usted sabe cuántos comités tenemos en Apple? Y está hablando con unos periodistas, y el periodista se queda un poquito como en la expectativa de la respuesta de Jobs, y Jobs le dice, tenemos cero, no tenemos comités. Cuando uno se pone a analizar esa realidad, empieza a comprender que no se trata de que en Apple no tengan comités y no tengan reuniones de grupos, todo el tiempo las hacen. El asunto es que en esas reuniones se congregan y se desarrollan posibilidades de congregar a las personas que realmente tienen la posibilidad de generar valor. Ahí es donde creo que está el eje de la posibilidad de hacer un trabajo remoto cada vez más efectivo. Es decir, lograr concitar la voluntad de las personas, reunir a las personas que tienen la posibilidad de generar valor para tomar decisiones. Porque una de las cosas y uno de los riesgos que existe en la perspectiva de la dinámica remota es que las reuniones que antes se podían hacer incluso en los pasillos, porque se encontraba uno y conversaba, ya no están teniendo lugar. Entonces hay una recarga manifiesta de las dinámicas informacionales. Es decir, reuniones que se hacen para informar. Para eso hay otros mecanismos tecnológicos que tienen que abordarse. Lo remoto y aquel elemento de interacción con los individuos debería concentrarse en aquellos espacios donde se genera valor a través de decisiones. Profesor, ¿qué pueden hacer las empresas para lo que usted dice, que todo el mundo se queja de que tienen más trabajo y, digamos, en todo el mundo, y especialmente aquí en Colombia, escucha uno que muchas jefes le dicen a la persona, agradezca que tiene trabajo en este tiempo, como una manera de blackmail, como una manera de chantaje, de, oiga, si tiene que trabajar 15 horas, no se queje, que agradezca que no lo he echado o no la he echado. Pues Pedro, yo la verdad le tengo que manifestar de manera muy franca y honesta que creo que esta pandemia nos está confrontando tanto a las personas como a las organizaciones a validar y reafirmar nuestros propios y sentidos valores. Creo que detrás de esto hay una dimensión axiológica innegable. Creo que evidentemente, y esas situaciones que usted me está mencionando las he escuchado, y yo creo que eso habla un poquito del talante de las personas y del talante de las organizaciones. Sobra decir, por supuesto, que en este momento cualquier persona en cualquier parte del mundo agradece infinitamente tener la posibilidad de trabajar, porque las condiciones efectivamente son extremas. La cantidad de personas que han perdido sus trabajos, que se han visto privados incluso de su sustento y que han tenido que verse abocados a tener que tomar medidas de cambiarse de residencia, restringir gastos, no matricular a sus hijos en los colegios y en las universidades, pues no va a desaparecer inmediatamente. Entonces, frente a eso, yo creo que está en juego esa perspectiva de validar qué tanto y qué tan realmente las organizaciones y las personas vivimos los valores que proclamamos. Es decir, qué tanto somos capaces de profesar esos valores por los cuales en principio hemos luchado. Y en esa perspectiva, sin duda, una de las grandes dificultades que tiene el trabajo remoto es esa posibilidad de invasión permanente al espacio privado de las personas, porque están en su espacio, en su casa, pues hay personas que hemos logrado armar algunos espacios y algunos
sitios donde hacemos esto y entonces, digamos, liberamos a nuestras familias de tener que estar permanentemente cruzando los sitios por donde nosotros estamos trabajando, pero hay otras ocasiones en las que eso no es tan posible y uno lo nota, ¿no? Cansa oír a los niños en los micrófonos cuando están abiertos, etcétera. Y eso está imponiendo, como reitero, un esfuerzo máximo en esa voluntad manifiesta de gerenciar desde una capacidad de reconocer la trascendencia financiera, la trascendencia técnica, la trascendencia tecnológica, pero igualmente la necesidad de validar aquellos valores que deben identificar una organización. Lo que uno pensaría, y lo digo con toda franqueza, con alguien que en principio le está diciendo a su trabajador, agradezca, usted dirá que más o menos vas a arrodillarse y bendecirme porque usted tiene trabajo, lo que está incubando es alguien que se le va a ir apenas termine la pandemia, porque eso también va a terminar, esto va a haber un momento en el que va a ser superado, y van a jugarse ahí una cantidad de dinámicas que yo creo que son importantes considerarlas, y va a ser la manifestación de que cuando las personas tuvieron la posibilidad de tener unas condiciones, incluso es la mejor forma de hacer que la gente realmente entregue su mejor talante, su mejor esfuerzo, cuando sienten que evidentemente no solamente se valora el que estén trabajando arduamente, sino que también siguen manteniendo las consideraciones de respeto, de consideración, de dignidad humana que tiene que preservarse, sin lo cual obviamente no hay posibilidad de progreso ni de permanencia en una empresa, en un emprendimiento. Ya. Profesor, usted hablaba hace rato de la presencialidad, que aun cuando se solucione la situación y haya una vacuna, un tratamiento, muchas empresas y muchas personas, digamos, no van a ir, no va a ser como antes de pronto de ir 5 por 8, 5 días a la semana, 8 horas diarias a la oficina a trabajar. ¿En qué ustedes han calculado más o menos en qué medida, en qué porcentaje las personas podrían volver a la empresa? O si de pronto las empresas, digamos, por costos de oficinas más pequeñas, por costos operativos de, qué sé yo, de agua, de servicios públicos, también las empresas van a decir, no, no, se me quedan en la casa. O sea, va a ser algo de parte y parte. Pedro, yo creo que en principio le da usted en el clavo en el sentido de precisar que muchos empresarios se están dando cuenta que había muchos costos fijos que se tenían, que en determinado momento pues van las empresas a revisarlas. En las oportunidades que he tenido en estos meses de pandemia, nosotros en la universidad, desde la universidad acompañamos equipos directivos de diferentes organizaciones y diferentes sectores, financiero, empresarial, industrial, turístico, y lo que uno observa es que ellos están empezando a dar cuenta de que en muchas ocasiones había una serie de condiciones físicas, de condiciones locativas, de las cuales incluso se podían sentir hasta orgullosos de que las tenían, que seguramente van a cambiar y van a transformarse. Y van a empezar a entender que muchos de esos recursos podrían ser aprovechados incluso en el mejoramiento de las posibilidades de afinar, para ponerle un ejemplo, que es uno de los elementos que usted dejó, digamos, planteado al comienzo y que yo creo que es fundamental, y es cómo afinar los mecanismos de selección, búsqueda, selección y vinculación de las personas. Porque por supuesto que las organizaciones están teniendo unas exigencias distintas. Las posibilidades de trabajar virtualmente demandan unas particularidades que vamos a tener que ir verificando permanentemente. Entonces, sin duda, y ese es un convencimiento que yo personalmente tengo y creo que se acompaña con las reflexiones que hemos compartido en la universidad y en otros espacios, de que ese regreso a lo que teníamos tal cual lo tuvimos no va a ser. Y yo creo que incluso tendríamos que mirarlo en una perspectiva incluso optimista. Yo creo que no es sano que sea ese regreso. Creo que el hecho de que nosotros seamos capaces de adoptarnos, el solo hecho de tener la posibilidad de no enfrentarse a un caos de tráfico como el que permanentemente tenía Bogotá, en el que el traslado, para mencionar un ejemplo, yo vivo hacia el norte, para mí ir a la universidad representaba salir a las 5 de la mañana me demoraba 20 minutos, pero si yo salía a las 6:30 me demoraba hora y media. Eso implicaba que yo tenía que consumir 3 horas de mi día en traslados. Así la reunión en la que yo iba a estar iba a ser de 2 horas, lo cual resulta absolutamente irracional, por decirlo de alguna manera. Entonces siento que ese tipo de cosas van a seguir manteniéndose, va a haber una permanente interrelación y búsqueda de mecanismos a través de los cuales las personas sigan teniendo actividad remota, que además, para ser sinceros, tampoco es tan extraño. Las multinacionales, yo tengo cantidades de amigos que trabajan aquí en Colombia y sus casas matrices estaban en Singapur o están en Singapur, están en Londres, y ellos interactúan permanentemente así. Lo que sucedió es que algo que era previsto que se fuera haciendo paulatinamente, desde finales de marzo se convirtió en la realidad para todos. Ese es como el cambio que se suscitó. Por eso siento que en principio esto es algo que las empresas van a aprovechar
Sí van a regresar, indudablemente va a haber oficinas, van a haber las cosas y las dinámicas, hay ciertos negocios y cierto tipo de actividades económicas, como los restaurantes, todos estos temas de entretenimiento, que seguirán abriendo cada vez más y esperamos que eso sea así, porque obviamente el golpe ha sido dramático para este tipo de instituciones y empresas, pero a haber otras en las que también se va a poder trabajar virtualmente. Profesor Morales, muchísimas gracias por sus opiniones sobre este tema tan importante en estos momentos de pandemia. No, hombre, Pedro, a la orden para cualquier inquietud o observación que tengas y espero que le haya sido útil lo que acabamos de Claro, sí, compartir. señor, cómo no. Muchas gracias a Bueno, usted. Y a bueno, ustedes, ok. lectores de portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión.